A través del diario que encontramos de mi hermana, fue que descubrimos que esa familia perfecta que ella siempre nos quiso mostrar nunca existió. Mi hermana ocultó tantas cosas a nosotros como su familia de ese hombre, todo por mantener algo que no existía. Y todo se descubrió hasta el día que a ella la encontramos como la encontramos. Resulta que mi mamá siempre a nosotros nos decía que nosotras debíamos afrontar a nuestros esposos con sus cualidades y sus defectos, y que todos los problemas que pasaran en el hogar eran solamente del hogar, que nadie tenía que saberlo, que nosotros no teníamos por qué estarle divulgando nuestros problemas a las demás personas, que nadie iba a traer solución a nuestras vidas, que teníamos que aguantar. Ella nos contaba la vida que ella había llevado con nuestro padre, que con mi papá ella tuvo muchos maltratos, tuvo golpes, tuvo sufrido de violencia, que ella con nuestro padre, inclusive a veces le tocó en ocasiones atenderlo sin que ella quisiera en la parte de la intimidad de pareja. Y nosotros, pues yo, desde mi punto de vista, yo le decía, mamá, pero eso se puede llamar como un abuso. Y ella decía que no, que cómo se me ocurría, que desde que fuera el esposo, ellos eran dueños de nuestro cuerpo. Yo nunca compartí esa crianza, esa ideología de crianza que mi mamá tenía en la familia, esa ideología que ella nos quería enseñar a nosotros de que fuera lo que fuera el esposo era el esposo y teníamos que aguantarlo. Yo nunca lo compartí. Por eso yo, desde que terminé mis estudios, eh, pues la carrera que yo quería igual estaba en otro lugar y viajé y me fui. Pero mi hermana sí queda allí y mi hermana sí fue como más sumisa a mi mamá y se enseñó a ser sumisa, y yo creo que por eso era que mi hermana soportó tanto, pero su final fue muy doloroso para toda la familia. La primera vez que yo sospeché fue una vez que mi hermana, en el matrimonio de mi hermana, ellos se iban para su luna de miel, y yo me acuerdo tanto que mi hermana le dijo a él, quedémonos otro rato, compartimos con la familia y luego nos vamos. Igual la luna de miel de ellos era como a 2 horas de donde era la reunión familiar. Y él le dice, nos vamos ya. Y la toma del brazo y la tira durísimo y la sube al coche de él. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Yo hablé con mi hermana y ella me dijo que no, que era que él estaba muy emocionado, que él ya quería estar con ella y que había sido el momento. Él también estaba bastante pasado de copas. Luego, mi hermana nos da la noticia de que estaba en embarazo. Todos estábamos felices. Ella hablaba conmigo por videollamadas y todos estábamos contentos. Resulta que era, o sea, lo del embarazo era real, pero ella lo mantuvo como 2 meses más hasta que dijo que había tenido unos dolores, que ella había, su placenta había salido, que ella había perdido el bebé. Bueno, luego ella un día llega a la casa de nosotros, mi mamá me llama, mi hermana estaba, bueno, la que me llamó fue mi hermana a contarme, mi mamá luego me llama, mi hermana estaba con muchos golpes en la cara y mi mamá me dice que no me meta, que los problemas de los hogares se resuelven en los hogares, que yo no tenía ningún derecho a meterme, que yo estaba aconsejando mal a mi hermana, porque mi mamá me escuchó diciéndole a mi hermana que por qué se aguantaba eso, que yo ya tenía la duda desde el día que él se la había llevado a ella así de la luna de miel, que por favor se separara, que no lo aguantara. Entonces mi mamá me llama y me reclama. Y yo le dije, mami, ¿usted qué es lo que quiere? Mire las noticias. ¿Usted quiere que ese hombre un día acabe con... Ay, deje de ser exagerada, ¿cómo se le ocurre? Yo conozco a ese muchacho se desvive por su hermana. Usted que no le gusta sino estar agrandando, usted que no le gusta sino estar... La cogió conmigo. Mi hermana le cambian el número del celular. Entonces yo no vuelvo a tener comunicación con mi hermana. Hasta que un día ella me escribe por el Messenger y me dice, hermana, la verdad pues ni a mi mamá ni a mi esposo le gusta que hable contigo, ellos creen que tú eres una mala influencia para mí, pero yo te extraño mucho y quiero que sepas que estoy en embarazo y que vas a ser tía, eres la primera en saberlo. Y yo, qué felicidad, dice, ojalá Dios quiera que este bebé pueda nacer. Y yo le dije, claro que sí, mi amor, ¿y cuántos meses tiene? Ella me dice, tengo 3. Yo le dije, ¿por qué te demoraste tanto en darte cuenta?
No, pues yo lo sospeché desde hace rato, pero quería esperar en dar la noticia. Un día llamó a mi mamá y mi mamá me dice que mi hermana estaba hospitalizada y le dije que por qué no, que ella se había caído por las escaleras y había perdido el embarazo, el bebé. Y yo, algo en mi corazón sabía que eso no era así y que eso no estaba bien. Yo viajo a mi casa cuando se acaba mi semestre de la universidad y viajo para mi casa y me estoy allá. Entonces yo empiezo como a ver más seguido a mi hermana, empiezo a irla a visitar porque era mi única hermana, yo la amaba, la adoraba y la extrañaba. Extrañaba hablar con ella porque ella siempre fue mi confidente, mi compinche. Entonces me voy a buscarla a la casa. Ese día yo me acuerdo que ella me sirvió almuerzo y estábamos las dos ahí cuando llega el esposo de ella y me ve ahí. Y él se queda mirándome y me dice, ¿y cuándo llegaste? Yo le dije, no, ayer. ¿Y tú sabías? Y mi hermana le dijo, no, mi amor, te lo juro que no sabía, te lo juro, mi amor. Ella llegó de sorpresa y pues yo ya había hecho almuerzo, entonces le di y él le dice, tú sabes que el mercado en esta casa no alcanza para estar regalando. Yo me sentí terrible. Me imagino que de mi almuerzo no le diste. O sea, el tipo era una completa. A él no le importaba decir lo que él pensaba. Y mi hermana le dice, no, mi amor, no, yo le di del mío. Entonces yo le dije a mi hermana, tranquila, cómetelo, yo pido un domicilio y ya. Y él me dice, es que yo cuando llego a mi casa a almorzar, a mí me gusta venir a descansar. ¿Por qué no te vas? Y cuando vayas a volver a venir, llamas y pides permiso para venir. Es mi casa y acá mando yo. Le dije, ah, pues es que acá vive mi hermana. Y como acá vive mi hermana, entonces yo creo que yo puedo venir cuando yo quiera. Dijo, no, no, señora. Yo le dije, no, perdón, sí, dije mal, es tu casa, es verdad, me voy. Entonces me despedí de mi hermana y mi hermana me abrazó y me decía, la quiero mucho, y ella me tocaba y la quiero mucho y nos vemos en la tarde, me llama, yo salgo a la puerta. Yo sabía que mi hermana estaba mal. Fui y le comenté a mi mamá y a mi papá, pero mi papá es un hombre que era dominante, que era imponente, entonces para él eso es normal. Usted no tiene por qué irse a meter a una casa a donde no ha sido invitada. Usted tiene que pedir permiso. Y yo le dije, papá, estamos hablando de tu hija. Y mamá me decía, mi amor, ella aprendió lo que es un hogar, es que tú eres una hija rebelde, tú todavía no sabes lo que es un hogar, tú no te has casado, tú cómo pretendes que ella te reciba como si nada. Eso era cuando ustedes vivían acá, pero allá no, allá manda otra persona. Yo le dije, bueno, mami, yo le había dado a mi hermano un celular. Yo le dije, téngalo en silencio y esté pendiente cuando hablemos. Yo empiezo a llamarle, el celular no sonaba, apagado, apagado. Y yo dije, bueno, de pronto él está en la casa. Y yo, de ver que ya eran las 5 de la tarde y yo no conseguía hablar con mi hermana, me fui hasta allá y empecé a tocar. Y entonces mi hermana se asoma y mi hermana vuelve y se oculta y me dice, no puedo hablar, nos vemos después. Y yo le dije, no, ¿sales o llamo a la policía? Y ella me dijo, no, la policía no, pero ella no me daba cara, ella me hablaba desde la ventana. Yo le dije, ¿sales o llamo a la policía? Entonces ella bajó y estaba muy, muy golpeada. Yo me puse a llorar, yo la abracé y yo le dije que no podíamos permitir más eso, que por favor fuéramos a la policía, que buscáramos ayuda. Y mi hermana me decía que no, me decía, no, por favor, no. eh, Él me ama, él me ama, él me ama. Lo que pasa es que se enojó porque tú viniste, porque ellos dicen que tú vienes a darme malos consejos. Él no quiere perderme. Yo le dije, por Dios, ¿cómo, cómo se te ocurre a él hacerte eso? ¿Y cómo se te ocurre a ti permitirlo? Y ella me decía, por favor, hermana, por favor. Así pasó. Después yo me fui para la casa muy mal y yo me acuerdo que yo pasé por un lugar donde habían muchos policías, eso es como una estación, y me paro allí y les digo a ellos que qué podía yo hacer si sabía de algún tipo de violencia contra la mujer.
que qué podía yo hacer. Entonces ellos me dicen, tú puedes instaurar la demanda, nos dan la dirección, nosotros vamos, inspeccionamos el lugar y yo dije, bueno, entonces voy a poner la demanda. Yo puse la demanda de como violencia familiar contra mi hermana, solicité que fueran a ayudarla, pero donde yo puse la demanda era como una estación pequeña, entonces ellos estaban en cambio de turno y que iban hasta el otro día. Yo en la noche yo no tenía paz y volví, fui. Entonces salió él y me dijo, ¿qué haces acá? ¿Llamaste a pedir permiso? Yo le dije, no, no llamé a pedir permiso. Necesito ver a mi hermana. Y si tú no me la dejas ver, yo voy a venir con los policías. Porque yo ya vine en la tarde y vi que mi hermana estaba golpeada. Yo no sé si mi viaje fue lo que provocó tanto la ira de ese hombre y lo que lo llevó a él a hacer lo que hizo. Porque él baja con mi hermana, la llevaba del brazo. Mi hermana iba ya muy débil y me entrega el celular así y me dice, tome, esto lo provocó usted. ¿Por qué le tenía que traer eso a ella? Usted le está metiendo hombres por los ojos a ella, ¿cierto? Usted se la quiere llevar de mi lado, usted quiere dañar un matrimonio feliz. A eso fue lo que vino por su culpa. Mire cómo está su hermana, mírela, eso quería hacer de ella. Y yo me quedo mirando a mi hermana y mi hermana ya no tenía, ya no se le veían sus ojitos de lo inflamada que estaba ella, todo su rostro. Y yo lo empujo a él y tiro a mi hermana hacia mis brazos y fue como si mi hermana hubiera sacado las últimas fuerzas que a ella le quedaban y mi hermana da como 3 pasos y se cae sobre mí y me dice, por favor ayúdame, ya no puedo más. Entonces él se viene y empezamos los dos a tener como un forcejo, él la tiraba y yo la tiraba y yo empecé a gritar y yo decía, por favor ayúdenme, ayúdenme, este hombre está acabando a mi hermana, por favor ayúdenme. Y bueno, unos señores que tal vez me escucharon salieron, vieron a mi hermana como estaba porque mi hermana de verdad parecía un monstruo y ellos, uno de ellos saca su mano sobre el otro tipo, sobre el esposo de mi hermana y se la quitamos y él se encierra en la casa. Llevamos a mi hermana al hospital, mi hermana es atendida de inmediato, pero mi hermana eran tantos los golpes que ella había recibido que su cerebro poco a poco se fue inflamando y ella tuvo que ingresar a una UCI. Entonces, en ese momento de investigaciones, de que yo ya había puesto la demanda, llegan la policía, yo les dije, yo fui, puse la demanda hoy en la tarde, ustedes hubieran venido a tiempo, él no la hubiera vuelto a golpear a ella, ¿por qué no me ayudaron? ¿Por qué no hicieron algo? Entonces los policías me decían tranquila y como yo los estaba presionando, ellos me permitieron a mí ingresar a la casa. Yo les dije, necesito entrar a esa casa porque necesito llevarle a mi hermana cosas al hospital. Mi hermana antes de que la ingresaran a UCI, yo era la que estaba con ella en la urgencia y la estaban atendiendo. Mi hermana me dice a mí, por favor, ve a mi casa y en mi closet hay una tapita detrás de las camisas que yo doblo. Hay una tapita del closet que está suelta. Esa yo la solté intencionalmente. Mete la mano y allá está mi diario. Saca mi diario porque si ese tipo descubre ese diario, ese tipo a mí me busca hasta acabarme. Y prométeme que yo voy a salir de esta. Le dije, mi amor, ya estás en manos de los médicos. Hermana, no te vayas, no me vuelvas a dejar sola. Le dije, nunca, nunca. Mi mamá y mi papá llegan al hospital y me empiezan a pelear. Que yo porque había hecho eso, porque el tipo lo llamó a darle quejas. Que yo porque había hecho eso, que por culpa mía le había hecho eso a mi hermana, porque él había descubierto en el celular conversaciones con hombres que yo le presentaba a mi hermana, que todo era culpa mía. Eso era una mentira. Eso era una mentira, era un celular que yo le había dado a mi hermana solamente para que hablara conmigo. Jamás ella hablaba con otros hombres, además se lo había entregado ese día a mediodía. Jamás eso había pasado. Pero mis papás insistidos en no creerme. Entonces, bueno, presiono a los policías, logro entrar a la casa, al tipo se lo han llevado detenido, yo ingreso a la casa, me voy al closet de ella, saco ese diario y saco una ropa de ella y me voy al hospital, dejo las cosas de ella, me voy a mi casa y empiezo a leer el diario. El diario eran las confesiones
más dolorosas y horrorosas que mi hermana pudo haber hecho. Mi hermana en su diario contaba que el primer embarazo ella lo perdió debido a una fuerte golpe que él le dio porque ella fue a la tienda a comprarle a él unas cervezas y se demoró más del tiempo que él le había dado, que cada vez que ella salía, él ponía el cronómetro y ella no se podía demorar. Si en la tienda había fila, que fuera a otro lado, sino que se devolviera, calculara lo que el señor se demoraba en atenderle y volvía y iba. Era un tipo extremadamente celoso, posesivo con ella, que la golpeaba cada vez que se enteraba que ella hablaba conmigo, que solamente la dejaba ir a visitar a mis papás porque sabía que mis papás lo apoyaban a él en la forma en la que él la trataba, que el segundo bebé, él fue el que peleando con ella, discutiendo con ella, la hizo caer por las escaleras y ella lo perdió, que de ahí a ella la diagnosticaron de que ella tenía que esperar por lo menos 3 años para poder volver a intentar tener familia, que él en los procesos de recuperación de ella, después de esas pérdidas, él la obligaba, tenía que estar con él. Mi hermana confesaba tantas cosas, tantísimas, y yo decía, esta es la prueba y él tiene que irse detenido. Le cuento a mi mamá y a mi papá, cuando estábamos todos en la noche en la casa, que mi hermana estaba grave en el hospital y ellos estaban llorando y orándole a Dios para que mi hermana se recuperara, les empiezo a leer el diario y a decirles, mi papá se pone a llorar y dice, no, pero ¿por qué ella nunca habló? ¿Por qué ella nunca habló? Mi hermana pidió ayuda a gritos y nunca la escucharon. ¿Por qué ella nunca habló? O sea, viene a salirme con eso ahorita. ¿Por qué ella nunca habló? Entonces mi mamá le dije, ¿tú todavía crees que yo soy la culpable de eso? ¿Tú todavía sigues creyendo eso? Me dijo, sí, porque quizás tu hermana hubiera podido darnos tiempo a nosotros de ayudarla, pero contigo, como viniste, que le estabas embutiendo otros hombres por los ojos a tu hermana, le dije, ¿cómo van a seguir creyendo eso? ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que en realidad ese hombre es un monstruo? ¿Cómo van a seguir creyéndole? Por Dios, ¿cómo van a seguir? Me fui de ahí con ese diario a buscar al policía que me estaba me ayudando, le mostré todo y él me dice, esta es la prueba, mañana la presentamos en la fiscalía, le dije, necesito que te quedes con ese diario porque sé que mis papás lo desaparecen. Conozco tanto a mis papás, él se queda con el diario y empieza el proceso contra él y empiezo yo mi proceso de que mi hermana saliera bien de allí y mis papás van de testigos a la audiencia. Y ustedes no la van a creer, mi mamá dice que nosotras las mujeres debemos aprender a aceptar a nuestros hombres como son y a no llevarlos a la ira, a no provocarlos, porque ellos tienen más fuerza que nosotros. Yo no podía creer lo que mi mamá decía en la audiencia y el tipo me miraba y se burlaba y mi hermana debatiéndose en un hospital. Mi hermana logra despertarse. Entonces le hacen a ella sus preguntas, todos sus exámenes psicológicos. Y yo le decía a mi hermana, está detenido, habla tranquila y no me hagas perder todo lo que ya he conseguido. Tu diario lo tiene la fiscalía, puedes hablar tranquila. Y mi hermana empieza a confesar todo. Al tipo lo condenan, pero mi hermana quedó con una secuela. Mi hermana no es ya muy razonable. Su cerebro ya no trabaja como trabaja el cerebro de todas las personas que somos normales, entre comillas. Y a mí me quedó mi hermana, porque mis papás no la recibieron en la casa, que les parecía el colmo que ella hubiera declarado en contra de su esposo, que está bien, la hubieran perdonado si ella se hubiera decidido divorciarse y podía volver a la casa, pero meterlo preso no, que si ella hacía eso con ellos, con ese hombre que era el esposo, ¿qué podía hacer con los papás? Y lo mismo me dijeron a mí y la sacaron de la casa. Entonces, pues yo ya había perdido otra vez mi semestre, no me pude volver a matricular porque estaba en el proceso de mi hermana y decidí empezar a trabajar. Empecé a hacer manualidades para enseñarle a mi hermana y que ella pudiera como ayudarme vendiendo de eso y yo trabajando para sostenerla. Pero
las secuelas de mi hermana fueron graves. Mi hermana nunca fue coherente en muchas cosas, pero habían momentos en los que llegaban recuerdos de esos maltratos. Y mi hermana terminó tomándose tantas pastillas, tantas, que fue la manera como de ella decir, ya no puedo más. Era el rechazo de sus padres, era la acusación, el señalamiento de la propia mamá, el ver que ella me decía, te quedé como una carga. ¿Y saben algo? El tipo pagó una fianza y salió, porque no fue homicidio, pero no fue de inmediato, pero sí fue algo que él hizo a largo plazo, porque todo eso lo ocasionó él. Por eso yo soy de las que digo, ni una más.